Las bacterias son microorganismos con una capacidad extraordinaria de adaptación a diferentes condiciones ambientales. Para comprender la esencia de esta capacidad, es importante conocer sus bases genéticas, es decir, cómo está organizada la información genética, cómo la realizan y regulan su expresión y qué mecanismos de variación genética poseen. En este video les hablaremos sobre 7 temas: genética bacteriana, recombinación genética, transformación genética, transducción, conjugación, plásmidos y por último, tipos de plásmidos. Empecemos con la definición de genética bacteriana. Recordemos que la capacidad infecciosa de las bacterias patógenas radica en que poseen la información genética necesaria para colonizar los tejidos del huésped, invadirlos y o producir sustancias tóxicas que causarán la enfermedad. Toda la información genética esencial para la vida de la bacteria está contenida en una única molécula de ácido desoxirribonucleico, bien conocida como ADN, de doble cadena y circular, cerrado por un enlace covalente. Dicha molécula se denomina cromosoma bacteriano. Muchas bacterias poseen además ADN extracromosómico, también circular y cerrado, denominado ADN plasmídico, por estar contenido en los plásmidos. Estos portan información genética para muchas funciones que no son esenciales para la célula en condiciones normales de crecimiento. La recombinación genética es un proceso que lleva a la obtención de un nuevo genotipo a través del intercambio de material genético entre secuencias homólogas de ADN de orígenes distintos. La información genética de dos genotipos puede ser agrupada en un nuevo genotipo mediante esta recombinación genética. Por lo tanto, es una forma efectiva de aumentar la variabilidad genética de una población. La recombinación genética se da tanto en bacterias, hongos u otras células como protozoarios. La transformación genética. La transformación genética es la alteración genética de una célula resultante de la absorción directa, incorporación o expresión del material genético exógeno. El ADN que se encuentra en el ambiente, o sea el exógeno, se puede introducir a través de la membrana de la célula. La transformación ocurre de manera natural en algunas bacterias. Sin embargo, también puede efectuarse por medios artificiales. Para que ocurra esta transformación genética, la bacteria debe estar en un estado de competencia. El estado de competencia se refiere a un estado en el que los nutrientes son faltantes y la bacteria busca este tipo de transformación. A la transformación en las células eucariotas se le llama también como transfección. Transducción. La transducción es un mecanismo de transferencia de genes bacterianos en donde participan virus o bacteriófagos. Existen dos tipos de transducción. Transducción generalizada. Se produce cuando un segmento de ADN bacteriano es encapsidado por error en una partícula viral y ésta infecta una nueva célula. Estos fagos de transducción generalizada pueden contener cualquier porción de ADN bacteriano. Transducción especializada. Se produce cuando un ADN que ha sido encapsidado es un híbrido formado por ADN del fago y de la bacteria, y de este virus. Luego de la lisis celular, infecta una nueva célula. Los fagos de transducción especializada contienen un fragmento específico del ADN bacteriano. Conjugación. Es la transferencia de material genético entre bacterias por contacto directo célula-célula, mediante puentes de unión y conexión entre las dos. El material genético transferido puede ser un plásmido, un transposón, un integrón o una porción del cromosoma movilizada por un plásmido. Esta información genética puede brindar a la célula receptora mejoras en su funcionalidad, adaptación, además de transmitir la clave para ser eliminada. La conjugación es un mecanismo de transferencia horizontal de genes, y la conjugación de plásmidos benéficos puede ser considerada una endosimbiosis procarionte.
Los plásmidos son moléculas circulares de ADN, de doble cadena que se encuentran naturalmente en varias especies de bacterias. Estos elementos genéticos son extracromosomales, se replican de manera independiente del cromosoma bacteriano y codifican para una gran variedad de enzimas que confieren resistencia a antibióticos y metales pesados, degradan complejos orgánicos y o producen toxinas. Los plásmidos pueden ser utilizados como vectores de clonación por las siguientes propiedades: su pequeño tamaño, que hace que el ADN sea fácil de aislar y manipular, su naturaleza circular, que hace que el ADN sea más estable durante la extracción, su origen de replicación, independientemente del control directo de la replicación del cromosoma bacteriano, su múltiple número de copias, de manera que se aumenta la eficiencia de la extracción del ADN plasmídico, y la presencia de marcadores seleccionables tales como genes de resistencia a antibióticos, haciendo así más fácil la detección y selección de bacterias que contienen plásmidos. Existen diferentes tipos de plásmidos. Una forma de agrupar los plásmidos es por su habilidad de transferirse a otra bacteria. Primero tenemos los factores F, o plásmidos de fertilidad, los cuales tienen tragenes capaces de conjugarse. Luego tenemos los factores R, plásmidos de resistencia, otorgan resistencia a ciertos antibióticos a los huéspedes. Luego están los colplásmidos, que pueden actuar solamente contra cepas estrechamente relacionadas o en ocasiones destruyen a las células generando poros en la membrana plasmática, degenerando la pared celular. Luego están los plásmidos degradativos, los cuales habilitan la digestión de sustancias inusuales como tolueno y ácido salicílico, plásmidos virulentos, que son capaces de producir toxinas termolábil y toxinas termoestables, y por último los plásmidos metabólicos,